tuvo varios anuncios, varias presentaciones. Senador Gustavo Penades, bienvenido y gracias por acompañarnos. Un gusto, un placer estar con ustedes. Senador, bueno, pensando en el 2014, ¿le dio una mano a los blancos Tabaré Vázquez, primero hablando de una hipótesis bélica con Argentina y después renunciando a la actividad pública política? No, yo no lo mediría en términos electorales del 2014. Primero, yo soy de los que creo que el doctor Vázquez va a ser candidato a presidente del Frente Amplio si la biología se lo permite. Todo esto es un juego político de un hombre que, no definiéndose político, es un gran político y un gran estratega, y yo creo que está jugando las piezas como para acomodar y anunciar su vuelta dentro de un tiempo. Y con relación a la hipótesis de conflicto con la Argentina, creo que es la primera vez que yo veo al doctor Vázquez cometer un gran desacierto. Un gran desacierto político-táctico para su candidatura y su figura política, y un gran desacierto como ex jefe de Estado ante colocar al Uruguay en una posición de vulnerabilidad en la política exterior que lleva adelante nuestro país, compleja. Yo creo que las dos cosas, el doctor Vázquez creo que quiso tapar una con otra, con una tapada interesante, porque desde que anunció que se retiraba, de lo único que se habla es de eso, y del otro se dejó de hablar, que tiene sus connotaciones políticas, históricas, comprometedoras para con la izquierda muy fuertemente, que automáticamente con el anuncio de retirarse logró su objetivo. De eso casi no se habla. Ahora, creo que al Uruguay eso lo coloca en una posición de vulnerabilidad muy importante. Ahora, sí, pensando en 2014, entonces, ese grave error, como usted lo califica, es una de las principales cartas que va a tener entonces el Partido Nacional para atacar a Vázquez. Yo no creo que esa sea una carta para atacar, creo que es un elemento a tomar en cuenta de un jefe de Estado que, entre otras cosas, no sabe discernir entre lo que se puede decir y lo que no se debe de decir. Y además, el colocar, creo que el gran problema que el Uruguay y el Frente Amplio va a tener para el 2014 no es con el Partido Nacional ni la oposición, es con la República Argentina. Porque conociendo quienes están gobernando hoy la República Argentina, esto no va a ser olvidado. Y creo que la confirmación de que esto no va a ser olvidado fue el otro día el acto de Gualeguaychú. El acto de Gualeguaychú del otro día es la respuesta de quien dice: tomo nota y en su momento me encargaré. Y creo que en ese sentido ahí está el grado de vulnerabilidad que el doctor Vázquez colocó el Uruguay. Y creo que en un momento en el cual la situación con la Argentina, a pesar de que hoy parecería ser hay un nuevo clima de relacionamiento, sigue siendo muy difícil, porque los temas de indecisión y de indefinición que el Uruguay tiene por la Argentina son muchísimos. Realmente es un tema complejo. Lo llevo a algunos asuntos vinculados a la interna. Vamos a hablar después del relacionamiento político con el gobierno, pero ¿cómo ha caído, cómo se ha digerido estas afirmaciones del doctor Lacalle en el sentido de, no digo digitar, pero sí mencionar tres posibles candidatos dentro de la UNA? Yo creo que primero vamos a desdramatizar. Lo que hizo el otro día el doctor Lacalle fue mencionar a tres compañeros que han manifestado su intención de ser candidatos a presidente. A los que no mencionó fue porque todavía no han dicho que les interese ser candidatos a presidentes. Entonces, no es que haya digitalizado ni digitado nada. Aquí lo que se hizo fue, el senador Gallinal, el senador Heber, la diputada Piñeiro han manifestado públicamente: a nosotros nos interesaría correr la interna de Unidad Nacional. Y entonces lo que hizo el doctor Lacalle fue mencionarlos. A quienes están pensando en la posibilidad, a quienes no han tomado la definición, no los nombró, porque si no tendría que habernos nombrado a todos. Entonces, vamos a quitarle a eso también. Yo entiendo que quizás estratégicamente sirva marcar hoy diferencias o plantear puntos y comas, pero me parece que lo central aquí es: Unidad Nacional está viviendo un proceso muy interesante, que en el Uruguay y en el Partido Nacional no es algo común, que es que el líder no sea candidato. Porque nadie puede cuestionar que hoy quien lidera Unidad Nacional y tiene un peso preponderante en la opinión del Partido Nacional, o muy fuerte en la opinión del Partido Nacional, es el doctor Lacalle. Y entonces se está viviendo un proceso de, además, un sector nuevo, compuesto por varias vertientes: el herrerismo, soplavientos nuevos, correntada wilsonista, aire fresco y ainda más, que pueda irse formando debajo de un gran paraguas que se llama Unidad Nacional. Y estamos en un proceso de discusión, no sobre candidaturas, porque a mí francamente le debo de decir que a 3 años de la próxima elección estemos hablando de candidaturas, realmente me parece una barbaridad. Creo que los políticos en ese mensaje le pasamos un mensaje muy equivocado a la opinión pública, que es que parecería ser que lo único que nos interesa son las elecciones. Bueno, pero dentro mismo de la UNA ya hay gente que lo ha hecho. Bueno, por supuesto que sí, por eso creo que eso ha sido prematuro y equivocado.
Y yo lo he dicho en todos lados, creo que es un error hablar de candidaturas. Creo que primero, hoy lo que tenemos sí es una decisión, vuelvo a decirle, innovadora, nueva, que es, miren, yo sé que el peso político que tengo, sé la trayectoria, soy expresidente, no voy a ser de nuevo candidato. Hay un proyecto político que puede continuar y que yo quiero ayudar a que continúe. En ese proyecto político se va a discutir quién va a ser el abanderado. Y eso es lo que estamos discutiendo. Lo que pasa es que quienes dicen que hay que resolver la interna antes del 2014, porque el internismo le puede hacer mal al Partido Nacional. De acuerdo, pero estamos en el 2011. Yo creo que el 2014 es demasiado tarde, obviamente. Entonces, esto tiene que empezarse a vislumbrar a mediados del año que viene y en el 2003. Desde su visión, desde la visión de una figura de la UNA precisamente, ¿cree que el Partido Nacional pierde identidad con la cercanía que muestra una y otra vez el doctor Larrañaga, en particular con José Mujica, con el presidente de la República? No, yo no creo que no. Yo creo que lo que hace el doctor Larrañaga es intentar tener un diálogo permanente con el gobierno, porque es muy difícil conversar con el gobierno. Es muy difícil conversar con el Frente Amplio. O sea, uno de los problemas... Y porque usted nunca sabe, debido a la propia composición que el Frente Amplio tiene, a la división de temas que el Frente Amplio maneja y de cómo se dividen los roles, uno nunca sabe con quién tiene que hablar. Pero lo digo sinceramente, uno de los problemas que nosotros tenemos en el Parlamento y en el Senado, yo he participado siempre, por ejemplo, de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, he trabajado en los presupuestos y en las rendiciones de cuentas, cuando llega el momento en el cual hay temas para negociar, para conversar, uno no sabe o tiene que preguntar, che, ¿con quién tengo que hablar de este tema? Y muchas veces eso después va en un proceso de discusión interna muy pesado, que lo que termina haciendo es llevar el Frente Amplio una gran discusión de puertas para adentro y una casi nula discusión con la otra mitad del país que representan los partidos de la oposición. Aquí recién se decía de que a la oposición se le da tiempo para estudiar. La reforma tributaria en el periodo pasado tuvimos una semana, la reforma educativa una semana. Esta próxima ley que se plantea, que se tratará en el Senado el lunes, 3 días, nada más ni nada menos que la de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la dictadura militar. La presentaron ayer y el Senado la trata el lunes. Es imposible negociar así y dialogar así. Que entonces el doctor Larrañaga pueda tener un diálogo con el presidente Mujica, no lo identifica. Yo le voy a decir más, yo lo he escuchado a Larrañaga emitir opiniones críticas sobre el Frente Amplio y el gobierno del Frente Amplio, muchas veces mucho más severas que las que emitimos desde otros sectores del partido o de otros sectores de la oposición. Creo que ese etiquetamiento que se vive o esa estrategia de quererlo pegar, creo que por lo pronto no es justa. A propósito de este proyecto que acaba de mencionar, ¿el Partido Nacional ya tiene una postura? No. El partido, nosotros recibimos, porque ahí tiene también un ejemplo de lo que es muy difícil. El otro día en el directorio del Partido Nacional, el senador Heber, presidente del directorio, y yo, uno de sus secretarios, recibimos al ingeniero Brobeto y una delegación del Frente Amplio. Estuvimos conversando en un clima de mucha fraternidad, de conversación, de cuáles eran las ideas. Nos plantearon algunas ideas. 3 días después en el Senado, todo lo que se había planteado ahí era todo lo contrario a lo que se planteaba en el Senado. Y tanto es que se dieron cuenta que eso era así, que entonces la decisión de tratar el proyecto de ley de imprescriptibilidad, que era para tratarlo el miércoles pasado, ayer, lo postergaron 3 días para que así el directorio del Partido Nacional el lunes pueda fijar posición. Es imposible tener una conversación y me parece que eso atenta contra algo que en el Uruguay era muy tradicional, que era un régimen de diálogo y de trabajo que se le daba al propio Frente Amplio, porque muchas veces el Frente Amplio dice, no, con nosotros era igual. ¿Qué va a ser igual? En los proyectos de ley, me acuerdo yo, el proyecto de reforma de ANCAP, los senadores Curiel y Astori fueron los que lo redactaron. Después se opusieron al proyecto de ley, lo plebiscitaron y fue derogada la ley. Pero siempre hubo una cultura de diálogo en el Uruguay entre hoy las dos mitades, una representada por el Frente, la otra representada por los partidos de oposición, que hoy lamentablemente casi ni se da. Dejemos de hablar de la relación Partido Nacional-Gobierno y hablemos de la relación Partido Nacional-Partido Colorado. Le consulto lo siguiente, senador. Un eventual triunfo, o mejor dicho, que se lleguen eventualmente a las firmas para plebiscitar la baja de la imputabilidad, ¿no le hace correr el riesgo que lo asuma como capital electoral político el Partido Colorado y los blancos queden en tercera posición en desmedro de los colorados? Yo creo que, primero, a la elección se va a llegar en otro escenario y creo que la eventualidad de un escenario como el que usted refleja, que para mí es muy difícil que se concrete, que es el de
el tratar de que el Partido Colorado pase a ser la segunda fuerza política del país y el Partido Nacional una tercera fuerza, no depende solamente del tema de la seguridad. En el tema de la seguridad, usted no se olvide tampoco, Unidad Nacional está acompañando un proyecto que originariamente era de Unidad Nacional y que en su momento tomó el senador Bordaberry y lo promovió. O sea, los temas de seguridad. Aquí en el Uruguay todo el mundo sabe quiénes son los partidos políticos que hemos tratado de especializarnos en temas. Por ejemplo, el Partido Nacional, los temas relacionados con la seguridad, tiene autoridad como para hablar. En los temas relacionados con política exterior, lo mismo. El problema en temas relacionados con la educación, con las políticas sociales. Es un partido que ha tenido... Y en ese sentido... Está bien, pero la campaña fue impulsada originalmente por Bordaberry. Seguramente si es un éxito, las banderas, los laureles se lo va a llevar Bordaberry. Bueno, no la UNA. Lo importante, bueno, pero usted no se olvide que una cosa es la recolección de firmas y otra es la campaña que se va a llevar adelante para el plebiscito. Sí. Entonces, en la recolección de firmas nosotros estamos firmando. Este sábado va a haber nuevamente una jornada de firmas en todo el país. En ella participa el Unidad Nacional. Así que entonces yo esas cosas las relativizo bastante. Yo no creo que esa sea una única condición o que esa condición sea la que como consecuencia traiga un riesgo de una eventualidad traslado de fuerzas en lo que se conoce hoy como el bloque opositor.